ricos de un determinado nivel social, etcétera, sino que hay mucha más diversidad y tenemos la oportunidad de que entréis en todo esto. Entonces, yo lo que os voy a contar es un poquito cómo está el sector. No os preocupéis mucho por tomar notas, porque al final habrá un QR, le sacáis una foto y ya tenéis el link con toda la información y podéis mandarme un pin rápido. Yo trabajo en Parley, que es una startup. De hecho, hoy me han dado el día libre para que venga a hablar con vosotros. Entonces, hay empresas donde cuidan la salud de los trabajadores, donde tenemos un psicólogo, donde nos forman. Entonces, hay oportunidades de sitios chulos para currar. Entonces, lo primero que quiero transmitiros es que estáis en un buen momento real. No quiero venderos motos. Yo vengo de la época de la droga, de la margen izquierda, de los 80, reconversión industrial, y fue una época muy jodida. Ahora mismo no lo es tanto. Entonces, aunque os cuenten muchas mierdas, en realidad es un buen momento. Entonces, estar animados en ese sentido. Lo que os digo, aquí os dejo todos mis contactos y os olvidáis. Lo primero muy importante, espíritu crítico. Yo os voy a contar aquí un montón de cosas, pero vosotros cogerlo con pinzas y coger solo lo que os pueda aportar a vosotros. De todo lo que os cuenta, conocéis la ley de Pareto, el 20% os va a dar el 80% del impacto. Es una idea, un enlace, un contacto, eso es lo que os va a aportar realmente. Y lo demás, pues lo digo, lo cogéis con pinzas. Y esta gráfica la he traído porque no tenéis que dejaros llevar por la corriente. Si todo el mundo os dice que tenéis que hacer una cosa, vosotros tenéis que elegir vuestro camino. Y las decisiones son vuestras. Entonces, sois los únicos responsables de cómo os va a ir. Tampoco os metáis mucha presión porque vais a estar trabajando 40 años. Entonces, no es mañana tengo que estar ya puesto. Que a veces os exigimos que tengáis las cosas muy claras demasiado pronto. Yo tengo una hija de 14 años y sé un poco de dónde viene que quieran decidir su futuro tan pronto. Esto es casi lo más importante de la charla de hoy, y es que empecéis a pensar en cuidaros. Sé que suena un poco viejuno, pero tenemos que estar bien mentalmente. Tenéis que tener cuidado con la ansiedad, con la gestión del estrés. Si estáis agobiados o tenéis un indicio de ansiedad, lo que sea, o depre, lo que sea, ayuda profesional y respaldaros por la gente que os quiere. Amigos, compañeros, familia, etc. Eso es súper importante. Os dejo el vídeo de Residente, que probablemente le conozcáis, que en su canal habla de eso, y está guay que hagamos un poco esto, que no sea tan tabú y que lo compartamos de alguna manera. Lo siguiente que quiero decir es que os cuidéis físicamente. Muchos estáis dibujando todo el día, tenéis tabletas gráficas, estáis utilizando la mano con mucha presión. A mi compañero Chema, hoy se ha incorporado a la empresa, tiene 33 años, y viene un poco de un ciclo parecido al vuestro, él viene de la parte artística y demás, y la ópera del túnel carpiano, que es algo bastante doloroso por hacer demasiada presión durante muchos años. Solo son 33 años. Él va a trabajar mínimo hasta los 65. Entonces, cuidado. Cuidar la espalda, cambiar de postura, intentar hacer un poco de deporte, estiramientos, etc. Yo voy a estar ahí todo el día. Si alguien luego quiere tomar un café o que nos reunamos a algún grupo y os cuente cosas más específicas, estoy a vuestra entera disposición. Y me cortáis cuando queráis. Y lo importante también es el rollo de redes sociales. Nos ha dado una charla súper buena antes de cómo aplicar hasta su curro, etc. Y ha sido súper interesante. Pero tampoco perdáis de vista que la auténtica red social son las personas que tenéis alrededor. Entonces, que estéis trabajando en presencial son contactos que vais a hacer a futuro. Y muchos de los trabajos que vais a tener os lo van a dar compañeros y compañeras de trabajo. Entonces, cuidar a la gente, compartir, ayudar y sobre todo, lo más importante es ser buena gente. Eso es fundamental. Ya habéis visto el cartel ese que pone Don't work with assholes, pues eso es algo clave. Bueno, y después de todo este disclaimer, os doy el consejo clave. Os habrán dado la chapa con el inglés 1000 veces, pero el inglés es el techo de cristal. Vais a llegar tan lejos profesionalmente como vuestro nivel de inglés os permita. Y eso es así. Mi inglés es una mierda, pero yo trabajo todo el día en inglés. Mi manager es lituano y hablamos en inglés continuamente. Por cierto, trabajamos en remoto. Mis compañeros están en Valladolid, otro está en Valencia, mi compañera está en Madrid, se está trabajando desde México y ese es el futuro. Me gustaría que hubiese aquí algún compañero de Ebanistería, que creo que no hay ninguno, ¿no? Pero se puede trabajar también en ebanistería en remoto y existe un proyecto que se llama OpenDesk.cc, donde lo que vendes es el diseño de tu mueble y lo que haces es fabricarlo en local con maderas locales y lo fabrica un artesano específico. Y para los que venís de la parte de restauración de papel, pues yo trabajé en temas de peritaje judicial. Entonces, existe una figura que es el que valida si un documento está falsificado, si una imagen está retocada, etc. Entonces, hay muchas más salidas probablemente de la que se estéis planteando. No solo es ilustración,
No solo es gráfica, no solo es eso. Y por último os doy otro contacto súper chulo, que creo que es compañero, y que ha estado trabajando en el proyecto de Únicos, que se llama Javier Jaén. Javier Jaén estudió gráfica publicitaria como vosotros, trabaja para Estados Unidos, es un tío realmente bueno, y me gustaría que le echéis un vistazo a su portfolio, porque no necesita una calidad técnica impresionante, no necesita ser espectacularmente bueno haciendo 3D ni nada más, sino que lo importante son las ideas. Entonces, no tenéis límite. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues yo creo que lo del inglés os he convencido y os he dejado una serie de recursos de cosas que os pueden ayudar. Desde sistemas de traducción basados en inteligencia artificial para que podáis trabajar, hasta Grammarly, que es algo que utilizamos para escribir textos y que nos vaya corrigiendo en vivo, o Italki, que sirve para que podáis tener conversaciones en remoto, porque el mayor problema suele ser con los acentos extraños de Estados Unidos, Australia, Irlanda, etc. Entonces podéis ir practicando. Esto tomároslo como una tarea para siempre, por favor. E intentad siempre que los contenidos que os interesen iros a la fuente, que muchos de ellos están en inglés. Entonces intentad hacer el esfuerzo de leeros en inglés, de ver el vídeo en inglés. Y por supuesto, como le digo ya a mi hija, meter el inglés en vuestra vida, pero por algo que os interese. O sea, no os forcéis a ver un vídeo que no os interesa nada, sino que al revés, la música que os mole, miréis las letras que os gustan, las series que os gusten, las películas para bien. Perdona que te interrumpa. Igual como tú estás ahí, no podría retirar. Es que se oye muy mal en la emisión. Sí, me corriges ahora, me dices. Venga, vale. Yo creo que es eso nada más. Que se oía muy mal en la... Vale, perfecto. Gracias, Vale, pues estaba por tema de precaución. Entonces, lo que os digo, el tema de inglés fundamental, por favor, ir metiéndolo y disfrutarlo, que no es ninguna penitencia. Vale, en cuanto al curro, tenéis que tener unas buenas bases de diseño. Para mí este libro es clásico, vale como 12 euros, está súper bien. Y básicamente lo que traslada son los principios de diseño, pero basados más en temas de percepción, psicología, sesgos, etc. Creo que merece la pena. Y además creo que hay una cosa muy chula, que los libros de diseño no pero en general son muy claros, entonces cogerlos y que rule. O sea, no te lo vas a leer para siempre. Lo compra uno, lo compartís y compartir el conocimiento y aprender entre todos. Incluso si queréis es interesante que uno aprenda una cosa, otro aprenda otra y luego os lo enseñéis entre vosotras. ¿Por qué? Porque la mejor manera de aprender es enseñar a alguien. Es como mejor lo asimiláis. Y por último, algo que vais a tener que tener toda la vida y que os va a permitir el ser competitivos con gente que se puede pagar un máster de 7, 8, 10, 12.000 euros, que es la capacidad de autoaprendizaje. Y eso es inevitable a lo largo de vuestra vida. Dentro de 10 años estaréis haciendo una cosa que ahora no hacíais. Lo que yo estoy haciendo ahora hace 2 años ni se me pasaba por la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, no os pongáis límites a vosotras mismas, porque no los hay. ¿Qué tal vais? ¿Demasiado intenso? Bien. Vale, pues os voy contando lo que os he dicho. Estas son cosas que luego os voy a compartir. El tema de perfil profesional. Os tenéis que analizar de manera sincera. Sois todavía muy jóvenes y entonces no tenéis que poneros más presión. Pero hay 2 cosas que tenéis que tener en cuenta. Una son las hard skills y otras son las soft skills. Las hard skills son las capacidades vuestras profesionales. ¿Cómo sois? Como ilustradoras, diseñadoras, product designers, lo que sea. Y ahí lo evaluáis. Es algo que hacemos de proceso continuo. Nosotros estamos en continua evolución y nos vamos evaluando y yo estoy creciendo y eso va ligado a mi sueldo y a mis resultados. O sea, que no es algo que de repente dices, con 25 ya lo sé todo. No, eso no existe así. Entonces, lo que yo sí os recomiendo es que dominéis una herramienta, pero que no os flipéis con las herramientas. Que no digáis, voy a aprender After, Photoshop, Illustrator, Kanban, todas. No. Coger una en la que estéis cómodas, dominarla para que seáis muy resolutivas en el trabajo. Es decir, cuando queráis plasmar un proyecto, decir, no, soy muy ágil, puedo plasmar exactamente lo que estoy pensando y lo puedo mostrar. Me da igual la que sea, cualquiera. Nosotros en el sector digital trabajamos sobre todo con Figma. La ventaja de Figma es que va sobre el navegador, no necesitáis un Mac y hay una versión gratuita que podéis trabajar. Y luego a nivel de comunidad hay 1000 tutoriales y 1000 cursos que podéis aprender de manera gratuita. Si os interesa lo que os voy a contar hoy, podéis aprender Figma y os va a resultar más sencillo que Illustrator probablemente. Pero solo porque lo tengáis en cuenta. Esto es otra cosa que os quiero compartir, que son las capacidades que se van a pedir en estos años que vienen para ahora. Entonces, esto es un informe y aquí debajo hay otro de la Unión Europea, pero básicamente lo que quiero mostraros son cosas que probablemente ya tengáis en la cabeza. Estas son las tecnologías que van a tener un impacto en el mundo en los próximos años. Pues el análisis de información que os afecte a vosotros, pues realidad aumentada, impresión 3D, etc. Todo lo que sabéis de ilustración y de crear imágenes se puede enlazar ahí. Con inteligencia artificial podemos hacer retoques de vídeo.
Es como decía Unai. Vale, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Unai, que si no lo digo bien me corriges. Es más fácil que el artesano entre en el mundo de las ideas que los que solo tienen ideas entren en el mundo de las capacidades. ¿A qué me voy? Es más fácil que vosotros que estáis ya que sois animales visuales, perdonadme por la expresión, pero que sois muy visuales porque desde pequeños ya tenéis una cultura visual mucho mayor que la generación anterior y que la generación anterior, o sea, cada vez sois mejores, cada vez tenéis más gusto por la fotografía, etcétera, y eso es así. Entonces es más fácil que entréis en este tipo de tecnologías y aportéis a que gente muy técnica consiga hacer cosas interesantes. Entonces no os restéis valor porque este es un valor que vosotros y vosotras tenéis ya. Esto os lo comparto para que lo miréis, pero os quería compartir también, esta parte. Estas son las skills. ¿Os acordáis que os he puesto antes las hard y las soft? Estas son las skills específicas de trabajo que más os van a ayudar para encontrar un curro. Y está puesto, esta banda beige es la que decrece, la que menos se va a pedir. La azul oscura es las que van a seguir siendo tendencia y las más oscuras, a la derecha del todo, las que cada vez van a tener más importancia. La primera, pensamiento crítico y análisis. Y esto es fundamental. Como diseñadores y diseñadoras tenéis que haceros un mogollón de preguntas. Conocéis las 5 W del periodismo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, por qué, etcétera? Pero también hay una técnica que es usar como hacen los niños pequeñitos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, cuando alguien nos venga y diga, quiero hacer un cartel o voy a ponerlo igual, quiero hacer una campaña de banners para anunciar la gripe para la gente mayor de 65 años. Tú no vas a hacerle ese banner. Tú lo que vas a hacer es preguntarle, ¿por qué? Dice, porque la gente mayor de 65 años se tiene que vacunar, etcétera. Dice, ¿por qué un banner? Pues porque es más barato, porque tal. No, vais a llegar a la conclusión, probablemente o no, de que es mucho mejor un cartel porque la gente mayor no tiene un smartphone. Entonces, por favor, pensad como diseñadoras en hacer continuas preguntas todo el tiempo. Entonces, esas skills, pensamiento crítico y analizar lo que veis. Cuando vais por la calle, como los actores, ver cómo interactúa la gente con la máquina de la hora, con todo este tipo de cosas. Resolución de problemas. Si os interesa este texto, este tema ya os puedo contar más por mail y os voy compartiendo. Gestión personal, cómo os organizáis el tiempo, cómo de efectivas sois trabajando. Trabajo con personas, eso es fundamental. Vais a ser tan buenos y vais a tener tanto potencial de curro como la capacidad que tenéis de trabajar en equipo. Ya no existe la figura solitaria del diseñador, eso ya no existe. Nosotros somos 2 frontend, 4 o 5 backend, mi compañera que es product manager, un tech lead, etcétera, etcétera, y trabajamos mínimo 8 o 9 personas para cualquier cosa. Y eso se superpone luego en el resto de equipos. Comunicación, tanto personal directa como asíncrona. Esto que hacéis en WhatsApp, que habéis hecho toda la vida de comunicaros y no contestar al momento, eso es comunicación asíncrona. Nosotros en vez de WhatsApp utilizamos Slack. Básicamente lo mismo, es un chat profesional, que puede ser algo parecido a Discord y todo este tipo de cosas. Entonces, que podáis ser capaces de que alguien que esté trabajando en otro uso horario, en Sudamérica, por ejemplo, seáis capaces de trabajar. Que le paséis información que sea lo suficientemente clara, que la otra persona lo entienda, que no haya malentendidos de me has criticado, etcétera. O sea, tener como mucha mano izquierda. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Con el literacies, control del mínimo de matemáticas, control mínimo de hablar en público, control mínimo de escribir. Hablar, escribir y manejar información numérica. Eso es algo que siempre va a hacer falta. Siempre. Y por último, la parte física, que ya os he contado un poco. Vale. Bueno. Perfiles profesionales. Vosotros todos estudiáis gráfica publicitaria, ¿hay alguien de otro campo, aparte de tal? ¿Más o menos todos? ¿Gráfica? Sí. Vale. Lo que más os habrá contado es que estáis como muy orientados a diseño gráfico. ¿Es así? Vale, aquí sí me gustaría que seáis lo suficientemente sinceros para que consideréis si tenéis el talento suficiente como para ganaros la vida como buenos diseñadores y no sufrir demasiado. ¿Cómo sabemos si tenemos talento suficiente? Por esto. La gente cuando vea vuestro portfolio tiene que decir, wow, esto es. ¿Os pasará? No pasa nada, yo no soy mal diseñador gráfico. Os pasará que veáis trabajos de compañeros y digáis, bueno, aquí hay talento, aquí hay capacidad, aquí hay. Los que no lo tengáis, tenemos que empezar a mirar otros campos. No pasa nada. De hecho, el diseño gráfico es quizás de los que os voy a contar hoy el que peor pagado esté. Luego, si queréis, hablamos de pasta y os cuento un poco cómo está el mercado y cuánto se gana.
Como nuevas recomendaciones para todo, este libro me flipa, que es Design in Design de Kenya Hara. Es un poquito caro, vale 40 y pico euros, pero digamos, se puede comprar en la biblioteca del centro y compartirlo, etcétera. Me gusta tanto que me lo he dejado a la mitad para no acabármelo. Es una auténtica delicia a nivel visual de cómo se aproxima. Él es el director, uno de los directores creativos de Muji, la empresa hasta que trabaja sin marca y que es como muy minimalista. Es maravilloso. Design in Design de Kenya Hara. Aquí se ve bastante mal, pero lo que te digo, luego os comparto la presentación. No os olvidéis de los posits ir escribiendo cosas que creáis que nosotros como sector os podríamos ayudar. Los tienen en la primera fila, lo vais pasando y compartís. Y luego me los dejáis en la mesa, por favor. Vale. Bueno, sigo. Diseño de contenidos. Esta es una parte específica de arquitectura de información, de cómo organizar, etc. Este libro es maravilloso y lo ha escrito la autora, es una diseñadora que ha montado toda la página del gobierno de Reino Unido. En la página de Reino Unido, si entráis, veréis que visualmente es muy floja, teóricamente, pero es muy buen diseño. De hecho, tiene muchos premios. ¿Por qué? Porque tiene impacto numérico en la vida de las personas. Es decir, tú vas a entrar aquí en 30 páginas distintas para tener una cita porque tienes que hacerte una operación y no la encuentras o te cuesta mucho. Aquí hay un canal centralizado donde está toda la información accesible. Entonces, de esto va la historia. Este es un perfil que ahora mismo no se ve mucho en España, pero que va a ir apareciendo. Si os interesa esta parte, que probablemente conozcáis más, la parte de UX UI o experiencia de usuario e interfaces, pues este es como un libro mitiquísimo y aquí es donde podéis descargar y tenéis un mundo para entrar en la parte de psicología, usabilidad, etc. Todo lo que estudiéis de aquí os va a venir siempre bien. Entonces, tened curiosidad por este campo. Psicología, las personas, problemas de movilidad, porque todos vamos a acabar teniendo algún tipo de problema y tenemos que diseñar para las personas, que se puedan entrar en el edificio, que se pueda entender, etc. Vale. Otro perfil, súper importante. Este libro está muy guay. ¿Conocéis la serie de Sherlock Holmes? Vale, la serie de Sherlock Holmes es un diseñador. Lo que pasa es que no hace visuales, sino lo que hace es research. Entonces, ese libro está muy guay y habla de un perfil específico que está súper demandado ahora mismo, que es la parte de investigación en los proyectos de diseño. ¿Qué sabemos de los usuarios? ¿Cómo obtenemos esa información? ¿Cómo hacemos entrevistas? ¿De qué manera obtenemos la información para luego tomar decisiones de diseño? Y eso os va a ayudar muchísimo porque nos vamos a quitar el rollo de que el cliente venga y nos diga esto no es así porque lo quiero de esta otra manera. Y dices, no, tu opinión no es relevante. Y pongo el ejemplo que pongo siempre. Seguro que conocéis Bershka, ¿no? Vale. ¿Cómo es Bershka por dentro? Cuando entréis dentro, ¿qué pasa? Hay música. Música. ¿Por qué hay música? Para que te distraiga. Para que te Para que te distraiga. metas en el ritmo, siempre es como electrónica. Vale. ¿A ti te gusta esa música? Sí. ¿A tu madre? No. Vale. ¿Amancio Ortega se llama el dueño de Bershka? Sí. ¿Creéis que a Amancio Ortega le gusta la música que pone en Bershka? No. No. Bueno, pues es que la opinión de Amancio Ortega, que es el tío millonario, no es relevante en este caso. A la que tiene que gustar es a ti. Hay una teoría que dice que está puesta esa música así para que tu madre no entre, te dé el dinero y tú te compres tranquilamente y no tengas prisa. Pero ellos, por ejemplo, tienen cosas muy chulas a nivel de diseño, que no es meramente visual, que es, y corrígeme si me equivoco, que tú puedes ir con tus amigas de compras, coger algo que te mola, comprártelo con la app, queda guardado, te lo envían como si fuese comer, pero te lo has comprado presencialmente y tú te marchas de fiesta, no te vas con unas bolsas. Eso es diseño. Aunque no haya ningún punto visual que estés viendo. Quiero que empecéis a pensar de esa manera. Y eso son la parte que da valor a la hora de trabajar. Bueno, por supuesto, la gente que venga del mundo de los contenidos, la parte de escritura, UX Writer, Copywriter y todo esto, pues también es interesante. La parte de Ops lo vais a ver mucho. Ops, Research Ops, DevOps, Design Ops. No suena nada de esto que os digo, ¿no? Estos son perfiles que van a venir y se encargan de toda la parte operativa. Es decir, ¿cómo hago para que mis compañeros puedan trabajar de manera más cómoda? En la parte de research, por ejemplo, sería quién prepara todas las entrevistas, quién capta a los usuarios para que tú vayas mucho más rápido. Lo que antes era un poco preparar los archivos para imprenta, pues yo estoy en la parte más creativa y hay alguien que se encarga de que todo funcione bien y está como a pie de máquina. Pues esta es la parte operativa, que también va a ser algo que va a ir teniendo como su interés en los próximos años. Bueno, os voy a dejar algunos recursos más. Por supuesto va a hacer falta gente específicamente creativa, pero desde un rango muy amplio de descubrir maneras distintas de comunicar, de hacerlo de manera más eficiente, de manera distinta, etc.
hay un puente entre la parte más técnica y la de diseño, que es la de UX Engineer, que os dejo una charla de Marina Isa. Marina es una chica, tendrá 24 o 25 años y trabaja para Apple desde Barcelona. O sea, es muy máquina y lo explica muy bien para que lo veáis tranquilamente. Y si, por ejemplo, os gusta mucho la parte de estar con personas, gestionar, etcétera, este perfil de manager, no existe una formación reglada como tal. Tú no puedes estudiar para ser product manager, project manager, etcétera. Es algo que se va haciendo con el camino. Y es una salida para vosotros dentro de unos años, cuando tengáis una cierta madurez y veáis un poco en qué campo os gusta trabajar, para gestionar equipos. Y es muy interesante también. Este libro está bien porque esta chica era diseñadora y se convirtió en manager dentro de Facebook. Entonces cuenta un poco su proceso. Y el último que os voy a contar, para no alargarme más, es toda la parte de diseño de servicios, que se está estudiando mucho en las universidades privadas, pero que vosotros, si os interesa el tema, podéis acceder porque al final este es el punto de entrada. Es un libro, una plataforma y básicamente un diseño de servicios es lo que estábamos hablando antes con la compañera de Bershka. No es la marca de Bershka o el packaging de Bershka o lo que estoy viendo, es cómo es toda la experiencia y todos los puntos de contacto. El punto de contacto es desde cómo me recibe a la entrada, cómo es el proceso de venta con la persona que está haciendo el cobro o cómo interactúo con la aplicación. Entonces se puede diseñar absolutamente todo. Una ciudad, un centro educativo, un bar, un restaurante, etc. Entonces creo que es interesante que le echéis un poquito un ojo y veáis un poco cosas. ¿Qué tal vais hasta ahora? Muy bien. Vale, pues entonces sigo un poquito más. Y os voy a hablar un poco de lo que yo hago, que va un poquito más allá de la parte de UI y UX. Es un poco un conjunto, pero cambia mucho la manera de pensar y quizás no sea el camino más rápido para entrar, aunque si os interesa esto, podéis contactar conmigo y os cuento mucho más en detalle. Nosotros realmente no trabajamos al píxel. Nosotros no hacemos diseños al píxel, sino que trabajamos con un sistema de diseño. ¿Conocéis todos el concepto de sistema de diseño? Sí, ¿no? Los contenedores de barco. ¿Habéis visto esto cuando se transpone el canal de Suez, los barcos que llevan unos contenedores que son todos más o menos del mismo tamaño y encajan, ¿no? ¿Sí? Vale, eso fue un tío que iba con carretas y con camionetas a los barcos y lo cargaban a mano. Estamos hablando de hace 70 años, por ejemplo. Entonces cogían los sacos, las cajas y mano a mano lo iban metiendo en el barco y cuando llegaban a puerto hacían el proceso inverso. Con lo cual, pues se podían tardar un día y medio un montón de gente haciendo todo ese trasvase. ¿Qué hizo el tío? Pues creó ese contenedor y dijo, lo que hago es, meto la camioneta, dejo el contenedor y me piro. Y ese contenedor ya no es mío, eso se lanza. ¿Qué pasa? Que todo encaja. Entonces, si quiero meter un coche, entra dentro de ese contenedor, puedo hacer contenedores que sean múltiplos, igual que un Lego. Lego es un sistema de diseño. Lego es un sistema de diseño. Entonces, cuando trabajamos en proyectos relativamente grandes, sistematizamos el diseño. No creamos un botón cada vez que queremos hacerlo, sino que tenemos una librería y arrastramos ese botón. Entonces, vuestra decisión es más cuándo hay que poner un botón y qué hace ese botón y cómo el usuario interactúa con ese botón que hacer ese botón. ¿Se entiende? Vale, pues pensad siempre en la parte más sistemática. Y trabajar como diseñador de producto pues es cambiar un poco la manera de pensar. Y esto creo que lo podéis aplicar también a la parte visual. ¿Cómo lo vais a medir? Lo que os contaba antes del banner de la gente mayor para que se vacune de la gripe. ¿Cómo mido esto? Es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un proyecto de este tipo. Pues puede ser simplemente el porcentaje de vacunación de un año con respecto al anterior. Y entonces puedes demostrar al cliente, dice, mira, con este cartel que hemos hecho hay un 5% más de vacunados. Y si me apuras lo puedes trasladar incluso a vidas salvadas, etc. De esa manera te quitas todas las discusiones de por qué el color del cartel es rojo. Es que me da igual, es que no te implica a ti. Yo soy el que decido que es rojo o yo he evaluado ese diseño con gente mayor específica de ese target que dice que tiene que ser rojo. Lo que estábamos hablando antes de la aplicación de Bershka o la música, etc. Entonces, pensad siempre cómo vais a medirlo. Pensad siempre que esto tiene que ir orientado a unos resultados, que queréis conseguir algo en vuestro proyecto. Yo maqueto un libro. Pues igual mi objetivo es que la gente lea más. Y entonces juego con los márgenes, juego con los tamaños de letra y juego con el diseño para que la gente tenga ganas. O juego con el formato para que la gente se lo pueda llevar y lo lea en transportes públicos. Eso es pensar un poco en esos objetivos. ¿Se entiende por dónde quiero ir? Cortarme, cuando queráis cualquier duda o lo que sea, me decís. Y otras cosas que cambian bastante, pues es que lo que os decía antes de comunicación asíncrona, que estamos documentando continuamente, que tenemos una serie de procesos de trabajo
que tenemos que seguir, no trabajamos solos y que nunca tenemos una solución. Esta es la solución, esto va a ser así. No, no existe. Nosotros vivimos en la incertidumbre. Y de hecho, esto es algo que es un aprendizaje para la vida ahora mismo. Vosotros no sabéis dónde vais a estar dentro de 5 años. Pero es que yo que tengo la vida hecha tampoco lo sé. Porque veis cómo nos ha cambiado la vida en poco tiempo. Entonces, en diseño ocurre igual. Vivimos con la incertidumbre y no tenemos certezas absolutas de que esto tiene que ser así. Entonces, ¿qué hacemos? Pequeños cambios. Y si yo mañana tuviese que dar esta charla, con lo que me pongáis en los papeles y lo que me contéis luego en el pasillo, pues cambiaría una parte importante. Porque esta charla es para vosotros, no es para mí. Entonces voy mejorando continuamente y lo voy cambiando. Para eso tenemos bastantes procesos. Y luego hay un concepto que os voy a introducir, no para que lo conozcáis, sino simplemente para que os suene. Es todo el concepto de OKRs. Que básicamente está ligado con la parte estratégica del diseño. Que creo que es algo que tenéis también tener siempre como muy en la cabeza. Si vais a subir el Everest, ¿qué haríais? ¿Cómo sería vuestra aproximación? Aprender a escalar. Pero ¿cómo lo planificáis? ¿Cuándo subís? ¿A las 5 de la mañana? ¿A las 12 de la tarde? Cuando haya sol. Vale, lo que voy a contar creo que es importante que siempre lo tengáis en cuenta. Para todo. Empezar del final hacia el principio. Y os pongo un ejemplo. Yo lo que quiero es, dentro de 1 año y medio, estar trabajando. Vale, ¿qué tengo que hacer? No, es que no os puedes meter la presión ahora de, tengo que encontrar un trabajo, porque es muy difícil plantearlo de esa manera, porque tienes tanta incertidumbre delante que es muy difícil planificarlo. Pero hacer esta planificación. Yo dentro de 1 año y medio tengo que estar trabajando. ¿Qué tengo que hacer antes? Pues antes tengo que tener entrevistas de trabajo. ¿Y antes qué tengo que tener? Pues un portfolio preparado. Y para tener un portfolio, ¿qué tengo que tener? Proyectos. Y para tener proyectos, ¿qué tengo que tener? Pues alguna idea que me mole desarrollar. Pues un OKR sería tener 3 ideas que pueda compartir con mis compañeros de trabajo para que elijamos una y empecemos a desarrollarla. De tal manera que dentro de un par de meses tú tienes pues 3 proyectos que puedes ir pasando a tu portfolio, que puedes ir moviendo y que igual te genera alguna entrevista. Esto es para todo, ¿eh? Si tenéis que hacer un cartel, tiene que estar colgado en las paredes dentro de 15 días. Vale, pues 2 días antes tiene que estar impreso ya, 5 días antes tiene que estar en el proceso de preproducción y lo tengo que tener diseñado dentro de 4 días. Si no, es mucho más difícil. Y lo que ha pasado siempre en diseño es que hemos ido al revés, hemos ido alargando nuestros plazos y que se fastidie el último. No, empezamos desde atrás al principio. Entonces, un OKR es, yo quiero escalar y llegar al Everest, debería pensar en la bajada, que es donde se muere la gente, decir, no, tengo que volver y para poder volver tengo que estar arriba, no más tarde, me lo voy a inventar porque no lo sé, de las 10 de la mañana, igual tengo que salir a las 5 de la mañana para estar allá a las 10 y cuando lleguen no haya avalanchas, etcétera. Pero no controlo mucho el tema, pero para que veas dónde voy. Y ese OKR sería subir y yo tengo como puntos intermedios. Entonces tengo que dejar el campamento 1 a tal hora, tengo que escalar tanto en tanto tiempo y voy midiendo con números los sitios donde tengo que estar. Y digo, tengo que estar aquí a las 11 porque en 1 hora tengo que estar arriba y luego bajar. De tal manera que tú cuando llegues aquí dices, ya no voy en mis tiempos, ya no voy en mi proceso correcto. Pues tomo la decisión y me voy para abajo. Y no escalo. ¿De acuerdo? Y esto sirve pensar de esta manera en este tipo de cosas. Es que no he tenido ideas. Bueno, pues entonces igual tienes que investigar un poco cómo generar ideas o estar más abierto y tal. ¿Qué tal voy de tiempo? Bien. Vale, me decís. Bueno, os comparto este libro que está en castellano. Mire lo que importa, que básicamente es este consultor, cómo lo integraron en Google. Y Google trabaja de esta manera todo. Entonces, ¿cómo consigues crecer a ese nivel descomunal? Pues de esa manera. Pero yo he intentado trasladarlo a algo que vosotros podéis agotar. Y son como modos de pensar que os van a ayudar cuando entréis en una empresa grande a trabajar. ¿De acuerdo? BBVA pueden ser 200 diseñadores. Y vais a hacer una parte muy pequeña. Igual no es lo vuestro. Igual preferís trabajar en un estudio de 4 y hacer cosas más creativas. Pero bueno. Creo que es interesante que tengáis este tipo de referencias. Vale. Bueno, esto es una referencia de un libro, pero igual que en redes sociales hay una norma que dice muy chulo, no cuentes nada en redes sociales que no le contarías a tu abuela, pues cuando estás diseñando algo igual. Ese libro lo que habla, el Lehman,
es cómo hacer preguntas, como si le tienes que explicar algo a tu madre, lo tiene que entender. Entonces, siempre se habla mucho, y seguro que se han taladrado con eso, el concepto de empatía. Nosotros no diseñamos para nosotros, es un error habitual en diseño que hagamos diseños para la galería, nosotros diseñamos para la gente que lo va a usar. ¿Cuándo un diseño está terminado? Cuando alguien lo está utilizando de manera efectiva. Ese es el caso. ¿Cuándo una película está terminada? Cuando alguien ha ido al cine y se ha emocionado viendo esa peli. ¿Cuándo una canción está terminada? Cuando alguien se ha emocionado escuchando esa canción. Pues nosotros igual. Hasta que no lo ha usado alguien, no hemos terminado el diseño. ¿Cuándo terminamos de diseñar? Cuando se ha acabado el presupuesto, se ha acabado el tiempo. No nos flipamos con darle 20 vueltas para que quede guay. Si tenemos 10 horas, son 10 horas para el curro. Y ya está. Esto es algo que tenéis que tener como bastante en cuenta. Bueno, estas son solo referencias que os voy compartiendo. Y os hago un spoiler de algo que todavía no está publicado. Se está montando una asociación de diseñadores en Salamanca, que estará conectada también con Zamora, etcétera. Todavía está como fase muy embrionaria. Si os llegan ecos de este tipo de cosas, creo que es interesante que os metáis a saco. Que la gente más senior no sea la que dirija hacia dónde van las cosas. Si os podéis meter en la junta directiva, os metéis. Tomar decisiones y que vuestra voz se escuche. En todo. Tomar una postura activa. Que nosotros tengamos 20 años de experiencia no significa que sepamos más que vosotros. No es verdad. Lo que pasa es que lo disimulamos más y es un tema de confianza. Eso es algo súper importante también. Y para las chicas, más importante todavía. ¿Conocéis el concepto de síndrome del impostor? Sí. Vale, pues es algo que, sobre todo, sufren las chicas por la caña que le hemos dado históricamente. Entonces, no os tiréis piedras a vuestro propio tejado. Sabéis más de lo que pensáis y si no lo sabéis, lo aprendéis. Oye, no sé hacer esto. Pues tiramos de Google, me compro un libro, pregunto y aprendo. Es que nosotros no sabemos tampoco. Vivimos en conceptos de incertidumbre, no sabemos cómo funcionan las cosas. ¿De acuerdo? Entonces os comparto. Luego, si queréis, hablamos de cómo encontrar curro y demás. Pero os comparto como dos plataformas. Estas están muy orientadas al tema de desarrollo, pero son plataformas donde se contrata a la gente y donde entras en los procesos de selección. Pero luego, si queréis, os cuento un poco cómo funcionan y cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de currar. Y luego dejo algunos encuentros del sector de diseño. Os dejo sobre todo de chicas, porque creo que es donde hacen falta espacios más específicos. Una es Ladies That UX, que hay más o menos por todas las ciudades, y si no la hay en Salamanca, montarla vosotras, porque me consta que hay tías muy senior y muy buenas en Salamanca ciudad, y ellas os pueden contar cómo se entra a la profesión y contaros cosas que en un contexto abierto igual nos cuenta. Y luego está el concepto Ladies and Wine, que igual conocéis. ¿Os suena el estudio Sagmeister? ¿No? Sagmeister es el pavo este que se hizo rayas en el pecho para hacer un cartel. Bueno, pues un tío con sus añitos ya y fue muy listo, entonces él se asoció con una chica que se llama Jessica Walsh. Que tiene un punto muy curioso porque ella es muy llamativa en sus diseños, tiene mucho color, es muy impactante, ¿no? Y ella se dio cuenta un poco de eso y montó este concepto de Ladies and Wine, que es que es similar al anterior. Entonces son reuniones de mujeres diseñadoras donde hablan de diseño y de lo que afecta a su trabajo y demás. Entonces lo mismo, hay en Bilbao por lo menos hay, y si no lo hay se puede montar porque es como una especie de franquiciado. El resto de tíos, pues no tenemos ningún problema porque hay 1000 eventos que podemos ir, pero esto creo que es interesante que lo tengáis en cuenta. Vale, importante. Lo que os contaba antes de que seáis honestos y honestas con vosotros mismos. ¿Me veo talento para triunfar en esto? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Dónde estoy mejor? ¿Dónde estoy peor? Etcétera. Esto es como un diagrama que se utilizan sobre todo pues, para gestión de equipos o para montar un proyecto digital. Si lo queréis trasladar, esto es algo que se puede hacer cada X tiempo, lo podéis hacer a nivel personal o lo podéis hacer en un entorno de confianza. Es un DAFO. ¿Os suena a alguien el nombre de DAFO? Vale. Debilidades, oportunidades, fortalezas y áreas de mejora o algo así, no sé cómo es. Vosotros básicamente decís, te voy a personalizar, perdón. ¿Cómo te llamas? Óscar. Me lo estoy inventando totalmente. La debilidad de Óscar, pues que no le gusta la informática. Entonces él es muy manual. Debilidad.
Fortaleza, que creativamente es muy potente, porque tiene un universo personal y unas imágenes muy interesantes y muy distintas de los demás. Oportunidades, que no hay mucha gente que tenga su capacidad para hacer cosas diferentes o con otros contextos. Problemas que pueden surgir, que no es para cualquier tipo de cliente. Entonces él puede hacer un análisis de este tipo, perdona ponerte personalizado, pero bueno, él hace un análisis y dice, vale, pues ¿a dónde me tengo que enfocar? Pues igual decide que tiene que enfocarse a mercados más creativos, pues gente que hace temas de fantasía, rol o productos de cine o lo que sea. Esta manera lo que os permite es como posicionaros y también tomar decisiones de cómo montar vuestro perfil profesional. Entonces, cuando veáis una oportunidad, pues la aprovecháis. Una cosa importante, ¿qué tenéis que trabajar? ¿Vuestras debilidades o vuestras fortalezas? A ver, ¿quién dice debilidades? Que levante la mano. ¿Quién dice fortalezas? Que levante la mano. ¿No habéis levantado muchas manos? Vale. Os van a decir siempre que trabajéis vuestras debilidades. Y yo lo que diría, pero lo que os he dicho antes, coged mi opinión con pinzas y lo que vosotros penséis. Las debilidades las tienes que trabajar cuando es algo que os va a ser crítico en vuestro futuro. Por ejemplo, el inglés puede ser una debilidad y os va a limitar con el tiempo. Os va a limitar el dinero que ganéis y dónde podéis trabajar. Entonces igual lo tenéis que trabajar. Pero lo normal es que trabajéis vuestras fortalezas para que seáis lo mejor posible. Si os gusta el código, darle caña al código. Si no os gusta el código, os gusta la ilustración, a saco con la ilustración. Pero tiramos por ampliar ese rango. Ahora hablaremos de tipos de perfiles. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Preguntas? Entonces, sigo. Vale. La típica faena. El mayor problema desde mi punto de vista es, desde que acabáis los estudios hasta que entráis en el mercado laboral, este espacio en medio es el más jodido de todos. ¿Cómo conseguir una oportunidad? Y eso, por eso os decía, con los post-its y tal, a ver cómo os podemos ayudar nosotros a que tengáis ese tipo de oportunidades. Porque si no tienes experiencia, no puedes seguir creciendo, no ves cómo se trabaja en el mundo diario y estáis limitados y limitadas. Entonces, mis ideas de cómo conseguir experiencia. A mí me sirvió hacer un proyecto personal. Porque ya tenía algo en el portfolio con todo este tipo de procesos que os he estado contando, que estaba medido, que había tenido impacto, que era real, que tenía usuarios, que había recibido feedback del resto, etc. Esto básicamente era un sistema para, si yo estoy trabajando aquí en Salamanca y el viernes necesito un sitio para currar, que alguien me ceda un sitio en su office para que yo pueda trabajar, conocernos y demás. Funcionó bastante bien y fue interesante. Entonces podéis montar algo. Y ahora hay una corriente, para los que os asuste el código, que se llama No Code. Es un montón de herramientas que lo que sirven es para que podáis hacer proyectos sin necesidad de que tengáis que montar un super equipo. Entonces ya existe. Si queréis montar una página web, podéis montaros un WordPress, etcétera, pero existen herramientas tipo Webflow. Es un editor de código visual que podéis montar una web súper chula, súper fácil. Entonces ya no tenéis una limitación técnica. Yo os recomiendo que trabajéis en equipo, que juntéis a alguien de psicología con alguien más técnico, incluso vosotros que gestionéis el proyecto, etcétera, pero que tengáis algún tipo de proyecto que podáis enseñar. En un portfolio, que ahora hablaremos de los portfolios, no hace falta que enseñéis 300 cosas, ni todos los proyectos de la escuela. Con 3 proyectos es suficiente. Luego profundizo un poco más en esto. También, y este es un canal súper chulo, podéis colaborar con proyectos de código abierto, que además es un escaparate a nivel mundial. Y normalmente de diseño están súper flojos. Este que os comparto básicamente es una plataforma digital que está bastante chula. En cuanto entréis veréis áreas de mejora un montón y está dentro de este proyecto de Open Source Designs para que la gente colabore con ellos. No son colaboraciones pagadas, pero es que ellos tampoco están cobrando por desarrollarlo, pero os tenéis un nombre. Imaginaos, ¿no? Es que yo he estado en el core de tal plataforma y he hecho el logo, he hecho la marca y he hecho un poco la arquitectura de información de este proyecto que utilizan miles de personas en el mundo. Ya tienes el mejor proyecto posible para ese portfolio. ¿De acuerdo? El otro que os comparto es acumen.org, porque seguramente sí que os suene lo de UCD, diseño centrado en el usuario, design thinking, todo este tipo de historias, ¿os suenan? Vale, bueno, design thinking es como una metodología que desarrolló IDEO. Y en esta plataforma tenéis cursos gratuitos específicamente de esto. Muchos de ellos son gratis, es un inglés muy sencillo que podéis seguir. Pero lo chulo de esto es que tienen una plataforma que son retos
son como concursos, retos mundiales para que equipos de diseñadores propongan una solución. Por ejemplo, cómo recoger agua en África es como un ejemplo claro, ¿no? Entonces, os podéis juntar, incluso es una manera muy chula de que contactéis con gente más senior, gente que os parezca interesante de la zona, y que creéis un equipo, haces un intensivo, un sprint, y desarrolláis un proyecto, y es algo que ya tenéis para enseñar. Y si es elegido, hay pasta para ponerlo, bastante dinero para ponerlo en marcha, y es un proyecto real. Entonces, no es que os estén explotando. Nunca trabajéis gratis. Para trabajar gratis, mejor que trabajéis para vosotros. Oye, diseñame unas cubiertas de cuaderno. Me las hago yo y las vendo yo. Porque ya tenéis 1000 plataformas para hacer esas ventas. Society, la tostadora, todo este tipo de cosas. Entonces, intentar tener 2 o 3 proyectos para salir al mercado y luego a medida que vayáis trabajando ya los iréis cambiando y lo vais poniendo. ¿Por qué? Y aquí es donde os quería contar un poco el tema de los procesos de selección. ¿Habéis hecho entrevistas a alguien alguna vez? Vale, son una mierda. Los procesos de selección son una mierda. Yo los odio, he tenido súper malas experiencias y solo he tenido una buena, que no es la que voy a contar. Voy a contar las malas. ¿Cuál es el problema? Yo cuando me quedé en el paro contraté a uno de los que hacen las entrevistas y los procesos de selección para que me contase qué es lo que estaba haciendo mal y qué pasaba. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que reciben muchísimos contactos y que solo lo miran y tienen 1 minuto para verlo. Entonces, el currículum, una hoja, y si hacéis un portfolio, que sea súper visual y que en 1 minuto puedan decir para adelante o para atrás. Porque de hecho, y esto es una cosa que no cuentan, pero que es súper turbia, es que normalmente en muchos casos ya hay un bot que lo que hace es rastrear los documentos que mandáis y si no cumple las palabras clave, no pasas a la siguiente fase, ni siquiera es una persona. Entonces, si están buscando un ilustrador que sepa de temas digitales, tienes que incluir ilustración y tienes que incluir digital como palabras clave. ¿Es una mierda? Sí, pero creo que es importante que lo sepáis. Por eso en LinkedIn y tal, tenéis que poner mucha más información de la que parece que tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, súper conciso, súper impactante y en 1 minuto tenéis que captar la atención. Luego ya viene la parte del proceso de la prueba técnica, que si alguno tiene dudas, os cuento un día por mail, luego hacemos un chat en vídeo y os cuento un poco cómo suele funcionar. Y lo que os dejo es un par de portfolios. Este es un amigo mío que trabaja como jefe de diseño de servicios en Just Eat, en Inglaterra, y él tiene un portfolio que creo que os puede servir de ejemplo de cómo contar algo, porque no es solo las pantallas, sino qué has conseguido con ello, cómo has pensado, es lo más importante. Cómo has llegado a esas conclusiones y en qué te has basado. Pensar en ello. Y este es el de una chica que tiene un portfolio visual súper chulo y que está bien que veáis también pases interesantes. Y esto os comparto porque en realidad no vais a poner pantallas tipo Behance, sino que lo que vais a hacer es un caso de estudio. Oye, este es mi proyecto, esta es la información que saqué, estos son los outputs que he conseguido, estos son los resultados, etc. Entonces, lo que se hace es un caso de estudio. Y aquí tenéis referencias de cómo se hace un caso de estudio, lo podéis utilizar como plantilla y decir, yo solo tengo 3 proyectos, los presento como caso de estudio y esa es la manera de hacerlo. Tener cuidado con una cosa. Si vais a aprender a hablar en público, os pueden decir, bueno, pues como Steve Jobs, como no sé qué, como no sé cuál. Una mierda. Vosotros sois como sois y no podéis renunciar a vuestra personalidad. Entonces, podéis aprender de otros, pero tenéis que mantener lo que os hace diferentes. Entonces, uno de los problemas de la formación muy privada y muy orientada a resultados es que todo el mundo tiene el mismo portfolio. Todo el mundo presenta sus trabajos de la misma manera. Entonces, intentar eso que os hace diferentes que se vea. La gente que contrata no quiere perfiles súper lineales. Quiere gente que ha hecho otras cosas, que ha llegado por distintos caminos. Bueno, esto es como mi punto de vista, pero vale, importante. Esto ya os lo he contado. Este libro lo recomiendo, creo que está muy guay porque resuelve el concepto de si tenéis que especializaros o tenéis que ser generalistas. Hay un dicho que ya... 5 minutos, vale. Hay un dicho que dice que la especialización es para los insectos. Creo que es importante que dominéis una herramienta y que tengáis un foco claro de hacia dónde queréis ir, pero tenéis que ser lo más curiosos posibles. Y para eso existe el concepto de perfil en T, que es alguien que sabe algo de algunas cosas y sabe mucho de una sola. Está muy bien para entrar en el mercado si sois muy buenos haciendo pospo y haciendo animación en After. Es fácil que podáis entrar en un proyecto, pero os va a limitar mucho en el tiempo. Tenéis que controlar el diseño, tenéis que controlar el sonido, etc. Y de lo que se está hablando ahora son de perfiles NM, que básicamente es, no soy tan bueno en una cosa concreta, pero tengo como 2 o 3 patas las que controlo. Y ahí es donde viene lo interesante, sobre todo para mantenerse en el tiempo en el mercado. Ese libro
está bastante guay. Bueno, luego si queréis cuando cortemos os cuento un poco temas de pasta, pero os comparto. Esta chica es una chica de Barcelona que es jefa de diseño, se llama Chris Busquets, que hizo una encuesta sobre cómo están los salarios y los curros, cuánto se cobra. Luego si queréis lo comentamos y os cuento también mi perspectiva. Y luego sabed que en redes sociales hay un montón de gente que hace entrevistas y que cuenta un poco qué es lo que no le gusta, qué es lo que no funciona, etc. Entonces intentar aprender de esto que os estaba contando y de todo lo que cuentan ellos, de cómo presentaros y de cómo venderos. ¿De acuerdo? Vale. En cuanto a los perfiles, hay competencias que son complementarias. Es decir, si yo me gusta la ilustración y aprendo un poco de código, tipo Processing o alguna herramienta de estas de trabajar con ilustraciones, mi perfil profesional se expande muchísimo. Soy mucho más interesante. Entonces os comparto, porque creo que os encajaba mejor, Sergio Albiach es un ilustrador que utiliza el código para utilizar parches, vídeos de YouTube. Él hace retratos con vídeos de YouTube, que es una cosa muy loca, pero que es espectacular. Y luego hay un estudio que a mí me encanta, que son estos que son Feissen, que es un estudio suizo, que ellos con JavaScript lo que hacen son ilustraciones. Son meramente visuales, pero utilizan el código, de tal manera que sus ilustraciones son responsive y se adaptan al dispositivo. Eso os abre un mundo de posibilidades. Si no os mola el código, os trabajéis en equipo con otra persona. O decís, mi rollo es la ilustración y X, pero que siempre tengáis como distintas curiosidades que os permiten tener un perfil más amplio. ¿De acuerdo? Bueno, voy terminando, que se me acaba el tiempo y dejamos un poquito de preguntas. Os comparto un montón de recursos. Solo deciros que toda esta parte que os he contado de UX, Google, como en Estados Unidos estudiar es tan caro, lo que saca es su propia certificación, que se puede sacar por 40 y pico euros al mes, creo que es, y para ellos es equivalente a tener una carrera en ese área, con lo cual puedes poner. Aquí os comparto, hay una página que es maravillosa que se llama uxdesign.cc, donde hicieron una guía de cómo empezar en el sector. La hemos traducido con un compañero a castellano, pero os animo a que la veáis en inglés y os cuento un poco todas estas ramas que he ido contando con recursos, libros y por dónde tirar. Creo que es un hilo muy, muy interesante para que podáis tirar. Y aquí os dejo como recursos de distintas newsletters, páginas que creo que os pueden ayudar a tener como una visión más global del mundo del diseño. Vale, esto nada. Esto os iba a comentar todo el tema de estrategia. Este es un libro maravillosísimo. Sobre todo que aprendáis a pensar. Esto es ya como mucha rayada. Lo que os he contado. Os he compartido posits. Por favor, luego me lo dais. ¿Cómo os podemos ayudar? Necesitamos gente que abra la manera de pensar que tenemos en el sector. Lo que os contaba de la empatía, que es algo que se habla mucho en diseño, es imposible de conseguir. Yo no me puedo poner en el lugar de una persona que tiene un problema de movilidad y tiene 75 años. La única manera de hacerlo es con research y creando equipos con orígenes muy diversos. Alguien que tenga un familiar en esa situación, alguien que haya sido un cuidador, una persona que haya sido racializada. Todo ese tipo de cosas necesitamos que el sector sea lo más diverso posible. Ahora mismo no lo es. Somos un sector de privilegiados, porque además no se cobra mal, podemos trabajar en remoto, hay muchas oportunidades una vez que has entrado. Entonces, pensad en lo que os podemos ayudar. Yo me voy a quedar aquí, voy a estar toda la tarde, si alguien se quiere tomar un café conmigo abierto, y os he dejado todos mis contactos para lo que necesitéis. Y os dejo este QR, que es el link para la presentación, para que la cojáis. Pues, llevo tiempo, ¿no? Entonces, dejamos turno de preguntas, ya sé que he ido súper rápido. Lo quería contaros todo esto. Bueno, ya que no sé yo una charla sentado en el suelo de los años de la facultad. Vale, está guay. Muchas gracias por venir, por cierto. Se agradece un montón. Vale, ¿tenéis alguna pregunta, algo que os pueda ampliar, una duda? Dime. ¿Tu empresa busca para las prácticas de empresa? ¿Que dónde te apuntas? Sí, para las prácticas. A ver, es que el problema que hay es que es una mierda. ¿Por qué te lo digo? Porque normalmente las prácticas de empresas están copadas por los propios centros, son los que tienen la capacidad de entrar en las empresas y decir, oye, ¿cuántos alumnos míos colocas en tu empresa? El problema cuál es, que las universidades privadas lo que hacen es contactar con las empresas más chulas y decir, estos 5 alumnos te los voy colocando. Entonces, en la nuestra no hay prácticas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alguien trabaje en remoto desde su casa sin alguien que le acompañe, etc. Sí que es cierto, en su día montamos una historia que se llama Padawanes, que era una especie de sistema de mentoría, de coger a alguien muy senior con alguien que está empezando y ayudarle en ese sentido.
Entonces creo que va más por ahí. Lo que sí que os recomiendo es que empecéis a hablar con gente que ya está en el sector y que creéis relaciones personales. O sea, que no solo pidáis, sino que os toméis un café, que la gente es súper abierta, echas un café con alguien, que cuando alguien de una charla luego os quedéis charlando con él en un momento, que ese tipo de cosas. Porque los curros no vienen de las plataformas ni de las redes sociales. Los curros son de boca a oreja casi todos. Casi todos. Entonces, cuando sale una oportunidad, en redes sociales lo compartimos para que los que nos siguen accedan y muchas veces es un mensaje directo. Oye, en mi empresa estamos buscando gente. En mi caso sería ese. Que tú contactes conmigo, enlaces con mi perfil de LinkedIn, que estés atento a lo que yo publique y cuando salga un puesto de Entry Product Designer, accedas y digas, hostia, esto me interesa. ¿Te acuerdas? Estoy en la charla contigo. Y yo intenté el que tú tengas por lo menos el primer acceso. No sé si te ha ayudado. Una pregunta Vale. en el chat. Me la ves, por favor. Para los que están en online, ¿cómo consigue la información? Yo creo que está compartida la pantalla. Si quieres pegar, ¿se puede pegar luego la URL o la puede pegar alguien? Ya está pegada. Ya está compartida la pantalla, o sea que imagino que se podría fotografiar. Sí, lo he puesto así, están abiertos y cualquiera tiene cualquier problema que se diga. En cuanto a lo que dice Diego de los contactos personales, yo creo que al principio parece que da mucho corte, pero no os cortéis. La gente que está en el sector, en el caso no solo en el diseño, sino en cualquier tipo de ámbito de los oficios artísticos, hombre, a lo mejor le podéis pillar a alguien en un mal momento, en un renuncio, porque yo qué sé, le ha llegado una notificación de Hacienda y va de chaúl. Pero normalmente la gente se suele enrollar y os lo decimos desde nuestra propia experiencia. Siempre que estamos montando las jornadas de únicos, pensaros que son 36 ponentes. Cuando hablamos de la posibilidad de venir a dar una charla a la gente en las escuelas, yo creo que llevamos 7 años haciéndolo, o sea que son muchos ponentes. Creo que hemos tenido, no sé, no recuerdo cuántas negativas, puede ser 1, 2, 3, y siempre por algún motivo profesional. Es decir, que la gente siempre está muy abierta, no os cortéis, con la educación, evidentemente, manteniendo esos márgenes de que no se puede hacer abordar a alguien así de repente en cualquier sitio, de cualquier forma, pero acercaros y os vais a sorprender de lo accesible que es la gente que está dentro del sector. Pero ya sea un escultor, un diseñador, alguien de la moda, es decir, todo el mundo está encantado de contar su propia experiencia a gente que está empezando. Yo creo que eso es una constante, ¿no? Lo que decís. Vale, pues, ¿alguna cosa más? Muchas gracias.